¡Hey! ¡Hola! Continuando con mis vacaciones en Portugal, tras en un video anterior haberles hablado sobre nuestra travesía en Lisboa, nuestro siguiente y último destino fue Oporto, ciudad en la cual tomamos un tour en una de las bodegas más famosas de vino Oporto de Portugal llamada Ferreira, solo que como tengo paladar de niño y no me gusta el alcohol, aproveché en tomarme unas foticos mamalonas. Luego de ahí visitamos el McDonald's Imperial, al que muchos consideran el más elegante del mundo, ya que tiene un estilo de arquitectura art deco y vaya que por dentro sí es tremendo palacio. ¡Qué bodeguita tan pretenciosa! Luego no podía faltar la clásica foto de Pinterest en la Capilla de las Almas, seguido de unos buenos churros rellenos en el muelle de la Ribeira, donde por cierto hacía tanto aire que mi paraguas se fue de sabático. Pero eso no nos detuvo para pillar un paseo en barco que navega por todo el río Duero, o sea por los famosos puentes de hierro y que al final conecta con el mar. Y por último fuimos a cenar para festejar el cumpleaños de mi mamá, que fue en gran parte el motivo de este viaje. Así que en un próximo video les estaré compartiendo los mejores momentos de mi travesía en Portugal y mi opinión del país del bicho. Ayer jueves 3 de abril se celebró el cuarto y último día de la CinemaCon 2025, el cual estuvo atascado de noticias, anuncios y nuevos vistazos como esta escena de 5 minutos de Superman, donde vemos que tras nuestro kryptoniano caer todo magullado en el Ártico al puro estilo de Yamcha de Dragon Ball, le silba a su perro Krypto para pedir su ayuda. La cuestión es que al perro pelotudo creer que Clark está jugando, lo termina de magullar todavía más, por lo cual no le queda de otra más que meterle su capa en el hocico para que lo lleve a un lugar seguro, lugar el cual es nada más y nada menos que la Fortaleza de la Soledad, o sea el cuartel general ultra secreto de Superman, donde al entrar se ilumina una letra S de Shakira, seguido de 4 robots de servicio recibiéndolo para darle atención inmediata, quienes lo someten a una dosis extrema de sol amarillo para recuperarse de sus heridas, robots entre los cuales sí o sí tiene que estar Kelex, quien en los cómics lo cuidó desde que era un bebé, por lo que se podría decir que es su versión de Alfred para Bruce Wayne, lo cual explica por qué Clark llora desconsoladamente cuando se nos va con San Pedro. ¡Te extraño! ¡Sandy, te extraña! ¡Hasta Calamardo te extraña! Luego, en cuanto a noticias express sobre esta convención, tenemos que ya está confirmada la secuela de live action de Cómo entrenar a tu dragón, la cual se estrenará en junio de 2027, y esta noticia se debe en gran parte a la viralidad de los trailers de la primera película, también a que las funciones de prueba tuvieron una excelente recepción, y por último a que las predicciones de expertos aseguran que tendrá un taquillón. Pero hablando de secuelas, Tambor confirmaron que Five Nights at Freddy's 2 llegará este 5 de diciembre, solo que a diferencia de la primera que tuvo un estreno simultáneo en cines y en streaming, esta secuela se estrenará exclusivamente en cines y tendrá clasificación PG-13, la cual, por si no recuerdan, terminó con el asesino en serie William Afton muriendo dentro del animatrónico de Spring Bonnie, por lo cual en esta secuela su alma toda poseída y maldita regresará como Springtrap, quien buscará venganza de Mike, de su hermana menor Abby y de su propia hija candente Vanessa, quien actualmente está en coma. Luego, en cuanto a Super Mario Bros. Movie 2, no mostraron absolutamente nada, lo único que confirmaron es que llegará en abril de 2026, pero de la que sí tuvimos más noticias fue de la película Bob Esponja en búsqueda de los pantalones cuadrados, la cual se estrenará en épocas navideñas, específicamente este 22 de diciembre, y tendrá como villano al fantasma pirata el holandés volador, a quien la esponja se tendrá que enfrentar mientras explora secciones del abismo oceánico nunca antes vistas, o sea, nada de fondo de bikini, ni ciudad almeja, ni rock bottom, ni nada, sino a locaciones mucho más peligrosas, por lo que deberá tener cuidado de encontrarse con el permatrago. ¿Y qué es permatrago? Ahora sí, la noticia estelar. Como es costumbre, el panel estelar perteneció a nuestro papá Marvel Studios, panel el cual estuvo dividido en 3. Primero tuvimos como invitados al elenco de los Thunderbolts para mostrar un nuevo clip, el cual fue exclusivo para los miembros del evento, pero obviamente ya se filtró de forma escrita, en el cual tras esta banda de tarugos lograr escapar con éxito del búnker de Sentry y luego ser capturado por el galán de galanes Bucky, se dirigieron a toda velocidad a la ex Torre Avenger a bordo de la limusina de Red Guardian para reunirse con Valentina Alegra, reunión la cual no fue muy pacífica que digamos, ya que se estrellaron a toda velocidad en el lobby, luego le reventaron el hocico a todos los miembros de seguridad, y por último subieron en elevador hasta su penthouse, donde la ruca les confiesa que su plan no era que formaran un equipo, sino que todos se mataran entre sí, a lo cual Red Guardian furioso le dice hasta de lo que se va a morir, pero ella le responde que no tiene ni idea de quién es, confirmando que el panzón no fue reclutado por ella. ¿Cómo conocen a ese gordo puto? Sección la cual terminó con el elenco mostrando el primer vistazo a Sentry, que gracias a
a esta figura, Marvel Legends vemos que será considerablemente fiel a los cómics. Luego la segunda sección perteneció a los Cuatro Fantásticos, en la cual mostraron un nuevo tráiler pasadísimo de Burger, el cual se rumoreó que iba a ser lanzado públicamente hoy 4 del 4, o sea 4 de abril, pero el departamento de marketing de Marvel le tuvo miedo al éxito y nos quedamos como novia de pueblo. Tráiler el cual comenzó con el presentador de televisión Ted Gilbert haciendo un homenaje a la familia fantástica y mostrando cómo los ciudadanos de su dimensión los aman con todo su ser, y esto debido a que los puercos han usado sus poderes para el bien, como la Mole rescatando un barco del mar antes de que se hundiera como el Titanic. Luego en la escena siguiente, Sue Storm aprovecha una cena familiar para dar la tremenda noticia de que está embarazada, por lo que ahora sí ya es 100% oficial que la belleza dará a luz a Franklin Richards como vimos en los artes conceptuales, o sea un mutante nivel Omega capaz de manipular la realidad con solo pensarlo. De hecho, él ayudó a restaurar el multiverso cuando fue destruido por las incursiones en el cómic Secret Wars. Todo lo que conoces se acabará. Trailer del cual terminó mostrando tanto un nuevo vistazo a Galactus como el primer vistazo a la Silver Surfer de la actriz Julia Garner, minita la cual según los asistentes del evento tiene un aspecto muy parecido al de Juno de Tierra 829, quien en los cómics es una mitad humana mitad diosa olímpica que tras el sacrificio de su abuelo Hércules para salvar la galaxia, eso llamó la atención de Galactus, quien la dotó de poder cósmico convirtiéndola en su heraldo. Trailer el cual terminó con la desgraciada llegando a la Tierra y encontrándose frente a frente con Reed Richards, a quien le pregunta si los Cuatro Fantásticos son los protectores de este mundo y luego que su planeta está condenado a la muerte, a lo cual Reed, arrepentido de sus acciones, responde que amplió los límites del espacio y ellos lo escucharon, seguramente refiriéndose a que al haber creado una máquina multiversal eso llamó la atención de Galactus, momento en el cual toda la electricidad del mundo se va a la Burger cual si hubieran activado una supercarga PEM, y como era de esperarse, unos ciudadanos se zurran en los calzones del miedo y le preguntan a Mr. Fantástico si estarán a salvo, a lo cual este les responde: los protegeremos. Si no protegemos a la Tierra, te prometo que la vengaremos. Y en cuanto a la tercera y última sección del panel de Marvel Studios fue sobre Avengers Doomsday, en la cual el tercer calvo favorito de todos, Kevin Feige, hizo una videollamada desde el set de grabación para soltar dos revelaciones. La primera, que aún faltan por revelar a más actores que aparecerán en esta película, por lo que prepárense para otras 5 horas viendo sillas. Y la segunda, que los X-Men originales se unirán a los Avengers, a los Cuatro Fantásticos, a los Thunderbolts y a Wakanda para enfrentar a Doctor Doom. Comentario el cual para empezar confirma que sí serán los X-Men de Fox, o sea que el Magneto que murió en Deadpool y Wolverine a manos de Cassandra Nova sí era una variante, equipo el cual canónicamente hablando fue visto por última vez en X-Men Días del Futuro Pasado, quienes lograron sobrevivir a la extinción por parte de los Centinelas gracias al viaje en el tiempo de Wolverine. Y lo segundo que confirma este comentario es que en esta película no veremos un Avengers vs X-Men, ya que el Gurras mencionó textualmente que los X-Men harán equipo con los Avengers para enfrentar a Doom, y por lo tanto no serán variantes malvadas fieles a Victor sino aliadas, lo cual personalmente no me decepciona en absoluto, ya que prefiero que esa trama la guarden mínimo para el final de la saga mutante. Tal vez tengo una idea, pero es una locura. Adoro las ideas locas. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué película esperas más, si los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos o Avengers Doomsday. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Danielito, Valtenius, Axel Ramsés, Vitu, Julio Rojo, Eduardo, Play57 que dice: y leer los subtítulos de YouTube escribieron Kevin Feige. ¡Nadie me cambia el nombre! Y Santiago Nicolás que dice: When Disney anuncia Toy Story 5, La Era de Hielo 6 y Frozen 3. Eso quiere decir que obviamente se nos acabaron las ideas. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rap duro. Y nos vemos en la próxima.